Buenas, mis caramelitos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, en realidad no me importa tanto, solo vengo a recordarles que pueden unirse a Patreon o a YouTube como miembros, si quieren o pueden. Y sin más que decir, disfruten del video. Capítulo 51, Mensajes de texto. Aunque Yoshikage Kira había dicho que lo guardaría, ya no había vuelto a colocar en la esfera del reloj. Cuando lanzó la primera bomba, el cráneo se sumió en un profundo sueño antes de siquiera emitir un gemido. Kira lo volvió a armar y se lo puso en la muñeca izquierda. Después de lidiar con el cráneo, Kira caminó por el oscuro pasillo hacia los vestuarios. Parece que se me olvidó mencionarlo. En la adinerada preparatoria UA, al igual que en algunas escuelas privadas de Estados Unidos, cada estudiante tenía una taquilla grande y vertical en el vestuario, además de una pequeña taquilla para zapatos en la entrada del edificio. Y esto era solo el estándar para las clases regulares. Como el curso de héroes solía entrenar al aire libre y con frecuencia se ensuciaban y sudaban la ropa, la escuela les proporcionó generosamente sus propios vestuarios y baños, uno para la clase A y otro para la clase B. Al pasar por el baño de chicas, Kira se detuvo. Suyu Asui debía de haberse duchado allí, podía sentir ligeramente el vapor que aún flotaba en el aire. Si hubiera sido Mineta, en una noche oscura y ventosa como esta, sin cámaras, probablemente habría entrado corriendo con la nariz sangrando y cara de emoción. Kira suspiró. No tenía ese interés. Fue directo a su taquilla y la presionó con el dedo índice. Aunque Kira no llevaba consigo su credencial de estudiante, la UA había registrado las huellas dactilares de todos al inscribirse. Incluso si alguien olvidaba su credencial, siempre que la verificación de huellas fuera exitosa, podía abrir su casillero. Hacer clic. La puerta se abrió de golpe. Kira primero sacó su teléfono. El ataque de la UA ya debe estar en internet, murmuró Kira mientras encendía su teléfono. Lo primero que recibió fueron varias llamadas perdidas y mensajes de texto. Revisó rápidamente las llamadas perdidas: Inasa Yoarashi, Kamie Utsusimi, el dueño del cine donde trabajaba, Midoriya, Hagakure. Las llamadas de Inasa constituían la gran mayoría de ellas. Eran las 3 o 4 de la mañana. Kira supuso que todos estaban dormidos, así que no devolvió la llamada por ahora y abrió sus mensajes de texto. Kira, escuché que algo pasó en la UA. ¿No estás en el curso de héroe, clase 1A? ¿Te atacaron? ¿Estás herido? Escuché que todos los estudiantes atacados fueron escoltados a sus casas por la policía. Te espero en tu casa después de la escuela. ¿Por qué no contestas? Llevo 2 horas esperando en tu casa. Kamie quería entrar, pero esta vez no la dejé. Después de todo, que entraran a robar en tu casa justo después de que te atacaran, hasta tú te enojarías, ¿verdad? Sé que probablemente no tengas tu teléfono contigo ahora mismo. Por favor, responde en cuanto veas esto. Este fue el último mensaje de Inasa, enviado hace 15 minutos. Este tipo sigue despierto. Kira no tenía ni idea de lo intensa que era su vida nocturna. Al fin y al cabo, se acostaba a las 10 en punto todas las noches después de entrenar, completamente aislado de esos hábitos tan poco saludables. Kira no tenía idea de que Inasa había estado despierto toda la noche preocupándose por él, y en cambio pensó erróneamente que estaba acostumbrado a pasar noches en vela. ¿Estoy bien? Kira escribió el mensaje y lo envió. Justo cuando estaba a punto de revisar los otros mensajes, entró una llamada. La foto de Inasa sonriendo exageradamente, que Kira encontró un poco repugnante, llenó instantáneamente la pantalla. Hola, soy Kira, respondió con voz apagada. ¿A estas horas sigues despierta? No podía dormir, estaba tan preocupada por ti, respondió Inasa emocionada, y luego suspiró aliviada. Pero que hayas respondido significa que estás bien. Eso es bueno. Kira no entró en detalles sobre lo sucedido. Simplemente dijo: me quedo en la escuela esta noche. Estaré en casa mañana.
La conversación entre Kira e Inasa siempre había sido unilateral, Inasa hablaba y Kira respondía superficialmente. Ambas estaban acostumbradas a esto y no se sentían incómodas. Sin preguntar razones ni detalles, Inasa solo tuvo tiempo de decir entiendo antes de que Kira colgara. Ahora bien, veamos qué han enviado los demás. Izuku Midoriya, Kira-kun, ¿estás bien? Quería quedarme a esperar contigo, pero la policía insistió en llevarme a casa y estaba preocupado por mi madre. Avísame si estás despierto, por favor. Kami Utsusimi, oí que tu UA fue atacada. Si te parece demasiado peligroso, aún puedes transferirte a la preparatoria Shiketsu, ¿sabes? Me encantaría verte venir arrastrándote, con el rabo entre las piernas. Toru Agakure, ¿estás bien? Siento mucho no haber podido ayudarte mucho. Te vi, Kira-kun, era genial en aquel entonces genial. Yao Yorosu, Iida, Uraraka incluso Todoroki le había enviado un mensaje. Aunque solo fue un breve ¿estás bien?, Kira seguía sorprendido. ¿De verdad ese príncipe de hielo estaba preocupado por alguien? Kira había estado leyendo con expresión tranquila, pero, sin darse cuenta, una sonrisa se dibujó en su rostro. Continuó leyendo los mensajes mientras caminaba por el pasillo. Justo al llegar a la intersección entre los edificios de estudios generales y el curso de héroes, sintió de repente una mirada sobre él. La sensación de ser observado lo sobresaltó al instante. ¿Quién es? ¿O qué es? Kira giró la cabeza inconscientemente, con la mirada fija en la oscuridad cercana. En la profunda oscuridad, era como si alguien lo observara. Aunque Kira no sentía ninguna malicia, él seguía sintiéndose incómodo. Kira cambió de rumbo y salió directamente del edificio escolar. No tuvo que buscar mucho para encontrar a su objetivo. La fuente de la mirada que había sentido era un objeto redondo que flotaba en el aire. Al ver salir a Kira, huyó de inmediato sin decir palabra, disparado a una velocidad increíble, dejando una estela de fuego en su cola. En el momento en que el fuego se encendió, Kira vio la verdadera forma del objeto. ¿Eso es un globo ocular? Kira no lo persiguió. Simplemente lo atribuyó a un extraño encuentro nocturno y regresó a la enfermería. Aunque había pasado media hora desde que Kira salió de la enfermería, Tsuyu Asui aún no dormía. Al oír el suave clic de la puerta, se incorporó al instante. Kira giró suavemente el pomo de la puerta y vio a Asui sentada en la cama. Se quedó atónito. «Tsuyu-chan, ¿aún no te duermes?» «No puedo dormir», respondió Asui simplemente. «¿En serio?» Kira se acercó a la otra cama, apartó las sábanas y se acostó. Miró al techo, cerró los ojos y dijo, «Estoy cansado. Buenas noches». La luz de la luna iluminaba las dos camas de hierro de la enfermería. La cortina de la ventana danzaba suavemente, proyectando sombras ondulantes. La luz de la luna cambió de dirección y la noche transcurrió en silencio. Capítulo 52, Inspector Tsukauchi. Nombre: Yoshikage Kira. Estado: estudiante, Escuela Secundaria UA, Curso Hiro, Clase 1A. Kira se encontraba en la comisaría, siendo interrogado. Como la policía ya sabía lo ocurrido el día del incidente, interrogarlo era solo una formalidad. Todos los estudiantes de la clase 1A habían sido interrogados el día anterior. Además de preguntar sobre el incidente, había un psicólogo en la sala de monitoreo contigua, observando el estado mental de cada estudiante para detectar cualquier signo de trauma. Sin embargo, Kira había acudido apresuradamente esa mañana tras recibir un mensaje repentino de All Might. El policía a cargo de su interrogatorio parecía ser un viejo conocido de All Might. Tras un breve intercambio con All Might, lo llevaron a la sala de interrogatorios. En general, el proceso de interrogatorio fue bastante agradable y terminó con una sencilla sesión de preguntas y respuestas. Kira-kun,
Gracias por tu informe, dijo el inspector Tsukauchi, indicándole al oficial a su lado que cerrara su cuaderno. Se levantó y estrechó la mano de Kira. Confío en que tu informe nos ayudará a localizar al enemigo. La Liga de Villanos, dijo Kira con frialdad. Encontrarlos es como buscar una aguja en un pajar. Acabo de contar mi experiencia. Probablemente no cambie nada. El inspector Tsukauchi sonrió. Para nada. Interrogamos a los enemigos que atacaron UA anoche. La mayoría tiene antecedentes penales. Estoy seguro de que con una investigación exhaustiva, el enemigo revelará su paradero. La policía es realmente eficiente, no, es porque el gobierno está tomando este incidente muy en serio. Una prestigiosa escuela que forma a héroes fue invadida por enemigos. Aunque fueron repelidos, fue una gran vergüenza para los altos mandos. En cualquier caso, puedes irte, Kira-kun. ¿No son vacaciones escolares hoy? Es una buena oportunidad para relajarte. Inspector Tsukauchi no, debería ser inspector de policía. Kira vio la placa en su pecho y se sorprendió un poco. El rango de inspector de policía era bastante inusual para alguien que aparentaba menos de 30 años. En un país con tanta conciencia de clase como Japón, ascender de simple patrullero a inspector, incluso con un desempeño sobresaliente, solía llevar hasta los 30 o 40 años. Entonces existía otra posibilidad. Este inspector Tsukauchi era un graduado de la Academia de Policía que había aprobado el examen nacional de servicio civil. Habría conseguido el puesto de inspector adjunto nada más terminar la escuela y podría ascender a inspector en menos de 2 años de prácticas. Y a partir de su conversación amistosa y espontánea con Omar, Kira pudo deducir que este inspector Tsukauchi probablemente era el enlace entre el gobierno y el símbolo de la paz. Era natural. Incluso el héroe número 1 sería considerado un traidor, un enemigo del Estado, si no estuviera bajo la supervisión del gobierno. En esta sociedad heroica, incluso los héroes eran vigilados. Nadie podía estar seguro de que, con su inmenso poder, no se descontrolarían y dañarían el país. Y para un héroe poderoso como Omar, esto era aún más cierto. Pero parecía que Omar y él se llevaban bien, lo que significaba que el país se encontraba en un periodo de estabilidad. Esto también demostraba indirectamente que no veían a esta repentina liga de villanos como una gran amenaza. ¿Está realmente bien estar tan relajado? Kira, en silencio, se preocupó por esta sociedad. Siguió al inspector Tsukauchi fuera de la sala de interrogatorios. Afuera, Omar estaba sentado en una silla, leyendo el periódico. Al verlo salir, dobló el periódico de inmediato y se levantó. Tsukauchi-kun, ¿cómo está la joven Kira? Al-Maik miró primero al inspector Tsukauchi. Tras asentir levemente, respiró aliviado y rió, con las manos en las caderas. Lo sabía. Omar no dijo que le preocupaba. Se agachó, puso las manos sobre los hombros de Kira y dijo con orgullo, joven Kira, hiciste un trabajo increíble durante la invasión enemiga. Sin duda te convertirás en un gran héroe profesional. Al-Mikt había escuchado de los demás sobre lo que Kira había hecho durante la crisis, analizar con calma la situación después de derrotar a los enemigos en su propia zona, ir a apoyar al joven Midoriya él mismo mientras enviaba al joven Ojiro al otro lado, obtener el dispositivo de comunicación crucial y contactar a los otros estudiantes, y arriesgar su propia vida para salvar a otros varias veces. Fuiste realmente brillante, joven Kira, sin que lo supieras, tú y tus compañeros de clase realmente me salvaron. Omar no tenía intención de decirlo en voz alta. Simplemente se rió un par de veces y le dio unas palmaditas en el hombro a Kira. No te preocupes, joven Kira. La policía y yo encontraremos al enemigo. Aunque todos los estudiantes estaban a salvo, sus amigos, Aizawa-kun y Setin, resultaron gravemente heridos a causa de la Liga de Villanos y ahora se encontraban en el hospital. Mientras Omar pensaba en esto, la luz azul de sus ojos se intensificó. Les haré pagar.
como era de esperar de All Might. Aunque a veces no es muy confiable y necesita revisar sus apuntes en clase, cuando se pone serio, es muy tranquilizador. Por cierto, All Might, ¿no quieres ir a ver a ese llamado Nomu?, sugirió de repente el inspector Tsukauchi. Ese tipo no ha dicho ni una palabra desde que lo encerraron. No ha revelado nada, ni siquiera ha comido. Es así. All Might pensó por un momento y le dijo a Kira: joven Kira, ¿te gustaría venir conmigo? Yo, claro. Kira se quedó desconcertado un momento, pero luego asintió. Siendo sincero, también le interesaba un poco el tipo con múltiples dones. Sansa, le gritó el inspector Tsukauchi a un policía. ¿Podrías llevar a Omar y a este estudiante al centro de detención? Tengo otros asuntos que atender. Un policía con cara de gato y cubierto de pelo se acercó corriendo. Movió las orejas y saludó primero a Tsukauchi y luego a Omar. Entendido, es un honor servirle. Al Mac rió. Sansa-kun, nos hemos visto tantas veces. No hay necesidad de ser tan formal. Sansa se puso de pie, con la espalda recta, y dijo en voz alta: se debe respetar la etiqueta adecuada. El inspector Tsukauchi intervino con una sonrisa: oh Mike, puede que no lo sepas, pero este pequeño es fan tuyo. Si su don fuera más fuerte, también habría solicitado entrar en la UA. Es un verdadero honor, dijo All Might, sonriendo y devolviéndole el saludo, dejando al descubierto sus dientes blancos como perlas. Trabajas duro para proteger a la gente. Ahora yo también soy tu fan. Los ojos de Sansa se iluminaron y poco a poco se humedecieron. Quizás era el carisma de All Might. Realmente te hacía sonreír con solo verlo. Los labios de Kira se curvaron inconscientemente en una sonrisa. Capítulo 53. Hipótesis. ¿Recuerdas tu nombre? ¿Dónde está tu casa? ¿Quién es tu superior? Como era de esperar, no responde en absoluto, murmuró Omar desde la habitación contigua a la sala de interrogatorios del centro de detención, observando la escena a través de un espejo unidireccional. El gigante de piel púrpura, con pico de pájaro y cerebro expuesto, permanecía sentado en silencio en un taburete, con manos y pies atados con pesadas cadenas, aceptando dócilmente el interrogatorio de dos agentes de policía. Lo encontramos ayer en el bosque, no lejos del sitio de limpieza de la USJ. No presentaba lesiones externas, no opuso resistencia y no respondió a nuestras órdenes, leía el oficial Sansa en su cuaderno. Sansa-kun, lo interrumpió Omar: me gustaría entrar a verlo. ¿Es posible? Bueno, dudó Sansa. Eso va contra las normas. Incluso para ti. Almec sonrió comprensivamente, como aceptando la situación. No pasa nada. Si no es posible, olvidémoslo. Los héroes profesionales también tienen reglas. Espera, gritó Sansa justo cuando Omar estaba a punto de salir. Lo arreglaré enseguida. Yoshikage Kira, a su lado, lo vio sonreír con esa expresión de tal como estaba planeado y suspiró, resignado. Debería decir ahora mismo: Omar, ¿esto también era parte de tu plan? Pronto, a petición de Sansa, los dos oficiales de la sala de interrogatorio salieron, saludaron a Omar y se marcharon. Te esperaré afuera. Llama a la puerta cuando termines y te abriré, dijo Sansa desde afuera antes de cerrar la puerta. Esta sala está insonorizada, no hay cámaras, y se recuperará de cualquier herida, pero no hagas nada que pueda considerarse tortura, ¿de acuerdo? All Might se rió torpemente ante la advertencia. Pero es All Might. Jamás torturaría a un prisionero. En la sala de interrogatorios, All Might se agachó frente a Nomu y agitó la mano. ¿Te acuerdas de mí? Soy el All Might que querías matar. Los ojos de Nomu parpadearon por un instante extraño y volvieron a su estado aturdido. No habla, no se resiste, está aturdido, como si hubiera perdido el alma.
Esto va a ser difícil, dijo Omar, frotándose la cabeza. Joven Kira, ¿tienes alguna idea? ¿Sin alma? Kira se acercó a Nomu. La criatura no reaccionó. De repente, Kira golpeó la cara de Nomu, girando su cabeza hacia el espejo unidireccional. Nomu empezó a moverse, pero solo giró lentamente la cabeza hacia la mesa y se detuvo. Joven Kira, exclamó Omar, fingiendo enojo. ¿Cómo pudiste hacer eso? Almect, solo estamos los dos. Podemos dejar de fingir, suspiró Kira. La agente Sansa ya nos lo insinuó. La policía ya lo ha presionado físicamente. No importa si nosotros también lo hacemos, ¿verdad? Eomat se desconcertó, luego sonrió incómodo. Solo intentaba mantener mi actitud de profesor. Después miró a Nomu con seriedad y murmuró, pero no soy de los que se abstienen de lastimar a un criminal después de ver a sus amigos heridos. Se quitó la chaqueta, la envolvió en el brazo derecho y la lanzó con fuerza a la cara de Nomu. Tu puñetazo es demasiado débil, gritó. Aunque sabía que Nomu se regeneraría, Omar era cauteloso. ¿Y si sus habilidades desaparecían repentinamente? Un fuerte puñetazo impactó en la cara de Nomu, torciendo la comisura de su boca. Luego un codazo en la barbilla lanzó su cuerpo por los aires. Joven Kira, tu ataque es demasiado suave. Debes ser tan despiadado como el viento otoñal que barre las hojas caídas al enfrentarte a un enemigo. Almit aplastó a Nomu contra el suelo con un movimiento de púas de sus manos. Luego se secó el sudor, se giró y sonrió. ¿Ves, Kira-kun? Este es el arte del combate. Kira observó, intrigado. No es eso, Omar dijo. Creo que conozco su patrón de movimiento. Almec se llenó de energía al instante. ¿Ya conoces el secreto del enemigo? Es solo una suposición, dijo Kira, tocando el cuerpo de Nomu. Puede reaccionar al mundo exterior de manera simple, pero no es agresivo. Cuando una fuerza externa cambia su postura, intenta mantener el equilibrio, pero no se resiste, es un saco de boxeo. Con los ojos llenos de fanatismo, Kira giró la cabeza. Almect, ¿recuerdas cómo Shigaraki presentó a Nomu? Dijo que Nomu era un saco de boxeo hecho para resistirte al 100%. ¿Y si Nomu no puede actuar por sí solo y solo recibe órdenes pasivamente, como un saco de boxeo que no se mueve a menos que alguien lo toque? ¿Dices que Nomu está controlado y que, si no recibe órdenes, no se moverá? Omar comprendió de inmediato. Es una hipótesis muy atrevida. Si queremos comprobarla, tendremos que hacerlo nosotros mismos. Kira levantó la mano. Capítulo 54. Experimento. Almect, ¿puedes ayudarme a sentarlo de nuevo?, preguntó Kira, retirando la mano en silencio, sin el menor asomo de incomodidad. Es demasiado alto. No le alcanzo la cabeza. Jajarrió Omar mientras sentaba a Nomu en el taburete frente a él, sin dejar de burlarse de Kira. Joven Kira, aún necesitas crecer, no lo lograrás si no mides al menos 1,90 m. Kira puso los ojos en blanco. No tengo la sangre de la familia Joestar. Mi límite será llegar a los 175 centímetros de adulta. ¿Está bien?, preguntó Omar, colocando el cuerpo de Nomu como si fuera un estudiante de primaria en una asamblea, con las manos sobre las rodillas y la espalda recta. Tiene la espalda demasiado recta, dijo Kira, dándole una fuerte palmada en la espalda a Nomu. Él se desplomó, sentado, encorvado y con la cabeza gacha. Como si estuviera usando la gran habilidad succionadora de estrellas, Kira presionó su mano derecha sobre el cerebro expuesto en la cabeza de Nomu y dejó escapar un suave grito. Amo Nova Drive. Un amón dorado con arcos eléctricos apareció en la palma de Kira, estimulando el cerebro de Nomu. Almec vio una expresión de dolor en el rostro de Nomu y preguntó con nerviosismo. Joven Kira, ¿cómo estás? Es resbaladizo al tacto.
Se siente como si algo cubriera la superficie, impidiendo que su cerebro entre en contacto con el exterior, dijo Kira frunciendo el ceño, aumentando la intensidad de su Amon. Pero esta capa de tejido no es demasiado gruesa. ¿Puedo atravesarla? En la habitación algo oscura, la luz del Amon parecía ser la única fuente de iluminación, resaltando los diversos vasos sanguíneos del cerebro de Nomu. De acuerdo, dijo Kira, retrocediendo 2 pasos. Veamos qué pasa. Justo cuando Omad se preguntaba qué sucedía, Nomu levantó lentamente la cabeza, se puso de pie y miró fijamente a Omad. «Joven Kira, ¿qué hiciste?», exclamó Omad, poniéndose en posición de combate y bañado en sudor frío. Pensó, quizás no pueda vencer a Nomu en mi estado actual. Si despierta, tendré que contenerlo y dejar que el joven Kira escape primero. Nomu levantó repentinamente sus manos encadenadas, paralelas a sus hombros, y saltó como un zombi. Las cadenas vibraron con sus movimientos. Mientras Omad lo observaba con incredulidad, Kira asintió. Como pensaba. Nomu no tiene conciencia de sí mismo ahora mismo. Nomu, levanta las manos, ordenó Kira. Nomu obedeció de inmediato, sin dudar. Agacharse. Pararse. Levanta la mano. Giro de vuelta. Gira el párpado izquierdo y cruza el ojo derecho. Uppercut en una patada de dragón ascendente. Como si entrenara a un animal, Kira dio varias órdenes y Nomu las cumplió fielmente, realizando los movimientos con rapidez y precisión. ¿Es este el mismo Nomu que estaba intercambiando golpes conmigo?, pensó Omad. Es completamente como una mascota leal siguiendo las órdenes de su amo. Cuando Kira dio otra orden, Nomu se detuvo de repente, manteniendo únicamente su postura encorvada. ¿Ha llegado a su límite? Kira salió de su modo de investigación y miró a Omad, quien, en algún momento, estaba sentado como un estudiante bien educado. Sonrió disculpándose. Lo siento, Omad. Me dejé llevar un poco. Omad negó con la cabeza y sonrió. Es bueno estar concentrado, joven Kira. No hay necesidad de disculparse entonces, ¿tu investigación tuvo éxito? Entiendo a grandes rasgos cómo opera Nomu, dijo Kira tras una pausa. Simplemente controlé sus acciones, obligándolo a realizar movimientos bajo mis órdenes. Esto se debe a que Nomu no tiene capacidad de pensar por sí mismo. ¿Qué? Omar golpeó la mesa y se levantó. Si no tiene capacidad de pensar, ¿está siendo controlado por alguien más? Antes de que Kira respondiera, Omar volvió a sentarse y añadió calmadamente. Así es, Nomu es una herramienta controlada por Tomura Shigaraki, rió con autodesprecio. ¿Estoy desahogando mis emociones en una marioneta de madera? ¡Qué vergüenza! Kira no escuchó la última parte y asintió. Mi don, Amon, puede paralizar temporalmente los nervios de alguien, lo que me permite controlar sus acciones por voluntad propia. Recordó la primera pelea de César con Joseph y añadió. Puedo controlar a una persona mentalmente normal durante 1 minuto como máximo. Pero a Nomu lo controlé durante 10 minutos. Su estado mental no puede describirse como simplemente débil. Espera, joven Kira, preguntó Omar con ansiedad. ¿Puedes controlar las acciones de los demás? ¿Y si me enfrentaras? Kira explicó, para controlar a alguien, debo infundirle Amon en el cerebro para paralizar sus nervios sensoriales y asumir el papel de su sistema nervioso central. Demostró su Amon. El dorado parpadeó en el aire y se disipó rápidamente. Una vez que el Amon abandona mi cuerpo, se dispersa. Es muy difícil alcanzar el sistema nervioso central de otra persona. Si la otra persona resiste y su actividad neuronal es alta, como mucho paralizará sus movimientos. Es casi imposible controlar a alguien por 1 segundo, señaló el cerebro de Nomu.
Su estructura es diferente, su cerebro está expuesto, por lo que puedo contactarlo directamente con el Amon. All Might respiró aliviado. Las restricciones eran enormes, si no fuera por el caso especial de Nomu, controlar a otro sería casi imposible. Menos mal que no puede. Si pudiera controlar libremente cuerpos ajenos, qué aterradora sería la habilidad del joven Kira. Había algo que Kira no dijo: para controlar a una persona normal, tendría que transmitir el Amon a través de su cuerpo, preferiblemente por los labios, para llegar al cerebro. Pero jamás lo haría. En resumen, Nomu es simplemente un arma biológica controlada por alguien más. Podría ser un don, o un dispositivo receptor en su cerebro que envía órdenes a sus nervios. Si el controlador, Tomura Shigaraki, se aleja demasiado, el receptor queda fuera de alcance y Nomu permanece inmóvil, como una computadora en modo de espera. El oficial Sansa escuchó la explicación y sus pupilas felinas se dilataron. Golpeó el escritorio. Así que es así, con razón nuestra gente no pudo hacerlo hablar, no tiene conciencia de sí mismo. El inspector Tsukauchi, que había terminado sus asuntos, llegó al centro de detención para ver a All Might. Oyó a Kira explicando su descubrimiento a algunos oficiales y tomó un sorbo de té. Como este estudiante ha analizado cómo opera Nomu, te exonero de presentar un informe falso por ahora. Sansa se estremeció y suspiró de alivio. La idea de que su decisión de dejar entrar a Omar pudiera haber llevado al descubrimiento del secreto de Nomu lo emocionó de nuevo. Miró a Omar con admiración. Como era de esperar de mi ídolo, hace con facilidad lo que otros no pueden. No importaba que todo el contenido del informe proviniera de Kira y que Omar solo estuviera allí para desahogarse. En realidad, si Omar hubiera llevado la solicitud al inspector Tsukauchi, probablemente habría accedido de todos modos. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal, este lo ha robado, y si quieres o puedes, únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 55, Makoto y Vikiya. Si quien controla a Nomu tiene un don, es una cosa. Pero si es un dispositivo receptor, entonces la policía tendrá mucho trabajo por delante. Kira observó cómo los dos oficiales del centro de detención tomaban notas diligentemente. Tomó un sorbo del té que la oficial Sansa les había preparado a él y a Omar y añadió: pueden imaginar a Nomu como un dispositivo Bluetooth. Quien tenga la terminal se conectará automáticamente a Nomu siempre que esté dentro del alcance y podrá controlarlo para escapar. Si están planeando algo más grande, podrían simplemente hacer que Nomu se mantenga en un perfil bajo por ahora. Cuando lo interroguen y lo consideren completamente inofensivo, podría volverse loco de repente. Sus vidas estarían en peligro, y los enemigos del centro de detención podrían aprovechar esa oportunidad para escapar. Entonces, ¿qué hacemos? Un policía tragó saliva con dificultad ante la trágica imagen de sí mismo siendo aplastado por Nomu y preguntó en voz baja. Mi consejo es que pongas a Nomu en una habitación que bloquee todas las señales. Aunque podría encontrar una oportunidad en cuanto abras la puerta, solo puedes confiar en tu suerte, dijo Kira encogiéndose de hombros. Claro, si averiguas dónde está el receptor de Nomu desde el principio, no tendrás que preocuparte por esto. Los dos policías intercambiaron miradas y llegaron a un acuerdo tácito. Tenían que lograr que sus superiores se lo tomaran en serio y asignaran expertos para resolver el problema, por su propia seguridad. Al ver que su trabajo aquí estaba llegando a su fin, el inspector Tsukauchi se puso de pie y le dijo a Omar con una sonrisa, como se esperaba de un estudiante de la UA. Nos ayudó a descubrir la verdad sobre este monstruo. Jaja, claro, es el delegado de nuestra clase 1A. Después de todo, Omar rió con ganas, con el corazón henchido de orgullo por Kira. Por cierto, ¿te interesa convertirlo en asesor especial de la policía, como tú?, preguntó de repente el inspector Tsukauchi. Creo que alguien con su capacidad de análisis claro y lógico es un talento excepcional que necesitamos. Si está dispuesto a trabajar para la policía, sin duda logrará grandes cosas. Tsukauchi-kun, sabes, un niño como el Omar lo interrumpió.
Definitivamente se convertirá en un héroe. El inspector Tsukauchi rió con autodesprecio. Tienes razón. Fue una pregunta estúpida. Al-Magd, ¿puedo irme ya? Kira se acercó a ellos dos y de inmediato interrumpieron su conversación. Quiero ir al hospital a ver a Isaba-sensei y a Tirten-sensei. Ambos resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a un hospital privado especializado en héroes para recibir tratamiento especializado. Ah, no iré. Vine directamente a la comisaría desde el hospital esta mañana, dijo All Might, agitando la mano para indicar que no volvería al hospital. Kira-kun, ¿necesitas que te lleve? Es hora punta. Si vas, puede que no puedas meterte en el metro. Kira lo pensó. Si iba al hospital, tendría que cambiar de metro varias veces. No estaba dispuesto a gastar tanto dinero en un taxi. Sería conveniente que alguien pudiera llevarlo. Justo cuando Kira estaba a punto de decir gracias por la molestia, un hombre desaliñado irrumpió en la sala de recepción. Se quedó atónito al ver a Omar, asintió con la cabeza y luego le preguntó al inspector Tsukauchi, Tsukauchi, ¿cuándo vas a liberar a Chenji? Llevaba una camiseta desaliñada debajo de una chaqueta de cuero, con las mangas y el cuello rematados con remaches. Llevaba un pañuelo atado alrededor de su larga melena hasta los hombros, y su barba parecía no haberse afeitado en mucho tiempo. Parecía un hippie estadounidense de los años 60 o 70, o un miembro de una banda de moteros prohibida en Japón. El inspector Tsukauchi ignoró su tono irrespetuoso. Se frotó las sienes y dijo con dolor de cabeza, Ibikiya-kun, la verdad es que no tengo energías para lidiar con tu amigo. Es un criminal que atacó a Ua. Con un don tan malo como el suyo, ¿cómo podría ser un criminal que atacó a Ua?, resopló el hombre, como si no le tuviera respeto al hombre del que hablaba. Debió pensar que sus amigos perdedores iban a una fiesta y simplemente se unieron. Jamás se le ocurriría atacar a Ua ni sentir animosidad hacia Omar. El hombre miró a Omar mientras decía esto. Ya que Omar está aquí, ¿por qué no dices algo? ¿Crees que alguien con un don de intuición inútil sería un enemigo que te atacara? Makoto-kun, yo tampoco estoy seguro. Omar parecía conocer a esta persona. Se rascó la cabeza con torpeza y dijo entre risas, para cuando llegué, mis alumnos y Aizawa-kun ya se habían encargado de los enemigos. Acabo de limpiar. Por su conversación, Kira pudo notar que la persona a la que pedía que liberara era un enemigo de bajo nivel, y solo había tenido un breve encuentro con Shigaraki y los demás. La paciencia del inspector Tsukauchi parecía haberse agotado. Le ordenó fríamente que se fuera. Makoto Ibikiya, te respetaba como antiguo héroe profesional, por eso no te dije la verdad. Pero ahora entiendo que, diga lo que diga, es solo una pérdida de tiempo. ¿No lo entiendes? Tu supuesto amigo, Hodo Chenji, es un criminal que atacó a Ua. Al final, lo que hizo allí no importa. Pero estuvo en el lugar de los hechos, y eso es un hecho comprobado. Será encarcelado como criminal durante varios años. El inspector Tsukauchi respiró hondo para calmarse y dijo con la mayor suavidad posible, aunque con voz seria, Ibikiya-kun, ya te lo he dejado muy claro. No lo liberaré bajo ningún concepto. Ahora, por favor, vete. Mientras ambos conversaban, Kira aprovechó para preguntarle a Omar, ¿quién es? ¿Lo conoces? Antes era un héroe profesional. Ahora es el cantante principal de una banda y dueño de una agencia de héroes. Omar se agachó, se tapó la boca con su gran mano y susurró, tiene un temperamento peculiar. A veces puede ser un poco irritable. A mí tampoco me gusta interactuar con él. ¿Irritable? No lo vi, pero dijo un nombre que me sonó. Espera un momento, gritó Kira de repente a la figura abatida. ¿La persona de la que habla se llama Hodo Chenji? Se quitó el pañuelo, miró a Kira con una mirada escrutadora y, de repente, se agarró el estómago y rió. Tsukauchi, ¿de verdad tu departamento de policía se ha convertido en un apéndice de los héroes profesionales?
¿Tan desesperado estás que incluso reclutas a mocosos que ni siquiera se han dejado crecer el pelo? Inspector Tsukauchi, déjeme encargarme de esto, dijo Kira, deteniendo al inspector, cuya expresión había cambiado. Se acercó al hippie que acababa de burlarse de él y dijo con calma, señor Makoto Ibikiya, si no me equivoco, la persona que quiere sacar es el guitarrista de su banda, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes?, preguntó Makoto con voz ronca. ¿Conoces a Chenjie? Kira no le respondió. En cambio, se volvió hacia el inspector Tsukauchi y dijo, Inspector Tsukauchi, si la persona de la que habla se llama Hodo Chenjie, aunque no sea buena persona, tampoco es un criminal, me ayudó. Capítulo 56. A quemarropa. Tengo que preguntar, ¿de verdad conoces a Chenjie? Mientras el inspector Tsukauchi ordenaba a sus oficiales que lo trajeran, Makoto Ibikiya miró a Yoshikage Kira con recelo. ¿Solo intentas molestarme porque crees que soy fácil de engañar? Sabremos si miento o no cuando salga, no, dijo Kira lentamente. Claro, eso suponiendo que no me haya dado un nombre falso. Makoto-kun, si Hodo realmente ayudara al joven Kira, no sería una situación beneficiosa para todos, intervino All-Might deliberadamente. Por cierto, ¿por qué tu hermano se unió a la Liga de Villanos? TCH, Makoto parecía no tenerle ningún respeto a All-Might, pero al ver que Kira también estaba interesado, respondió a su pregunta. Chenjie solía ser el guitarrista y cantante de nuestra banda. Es un poco susceptible. Una vez, después de un concierto, nos peleamos por algo y se fue hecho una furia. Nunca volvió después de eso. Nuestra banda prácticamente desapareció tras perder a un miembro tan importante. He estado intentando hablar con él, pero es muy terco, siempre anda con un montón de amigos fracasados. ¿No eres uno de sus amigos perdedores? Makoto ignoró los murmullos de Sansa y continuó, cuando fui a buscarlo hace 2 días, ya no estaba. Pregunté a unas personas que viven cerca y me dijeron que había ido a un bar clandestino y nunca había regresado. No fue hasta que vi su nombre en la lista de detenidos en las noticias de ayer que me apresuré a ir. El inspector Tsukauchi se sentó en su silla, tomó un sorbo de té y suspiró. Ibikiya-kun, con tu reputación e influencia en el submundo, seguro que sabías de este plan para matar a All-Might, ¿verdad? Antes eras un héroe profesional, pero ahora ni siquiera atrapas a un criminal cuando lo tienes delante. Sí, lo sabía, admitió Makoto asintiendo, y luego dijo con desdén, mucha gente quiere matar a All-Might. ¿Tengo que denunciarlos a todos? Si la policía tuviera que lidiar con todos los que le deseaban mal a All-Might, entonces deberías ir a arrestar al héroe número 2, Endeavor. Siempre anda gritando sobre eliminar a All-Might y convertirse en el número 1. Aunque no dijo nada insultante, sus palabras revelaron desprecio por la policía y los héroes profesionales. Aunque el inspector Tsukauchi y All-Might no reaccionaron, los pocos jóvenes policías que los rodeaban no pudieron quedarse quietos. Makoto Ibikiya, esto es una comisaría con tu actitud, podríamos encerrarte un par de días. El oficial Sansa, con un fuerte sentido de la justicia, no pudo tolerar el insulto de Makoto a su idolatrado héroe profesional. Golpeó la mesa y dijo con frialdad, no te creas inocente. ¿De verdad crees que no sabemos cuántos matones hay en tus conciertos clandestinos? Simplemente no queremos lidiar con eso, no es que no podamos. Makoto se quedó desconcertado por un momento y miró de cerca al oficial Sansa. Al ver su mirada, Sansa infló el pecho deliberadamente, con su rostro felino con una expresión desafiante. Jaja. Makoto se echó a reír de repente. Se secó las lágrimas de alegría y dijo, Inspector Tsukauchi, no sabía que tuvieran a un hombre tan justo en su departamento de policía. Me sorprende mucho. ¿Debería contarle todas las travesuras que han cometido los policías? Makoto-kun, ya basta, gritó All-Might de repente, deteniéndolo. Mi estudiante está aquí, ya has dicho más que suficiente. Makoto Ibikiya, puedes menospreciarte. Después de todo, a veces ni siquiera tú puedes verte con claridad, dijo de repente el inspector Tsukauchi con voz serena.
Pero eso no es motivo para que pisotees las creencias de los demás. Sabes mejor que yo lo valiosas que son. Makoto se quedó en silencio ante las palabras veladas del inspector. De repente, miró a la oficial Sansa. Oye, pequeño policía. Admito que me equivoqué esta vez. ¿Pero cuánto tiempo puedes aguantar antes de caer al abismo? Aunque el oficial Sansa no entendió lo que quería decir, se puso de pie y dijo con seriedad, seré como Omar y lucharé contra el mal para siempre. Almec esbozó una sonrisa sutil. El inspector Tsukauchi parecía acostumbrado y tomó un sorbo de té con calma. Por un instante, Kira se perdió en sus pensamientos y, sin darse cuenta, las comisuras de sus labios se curvaron. Qué admirable voluntad dorada. La ansiedad en el corazón de Kira, causada por Yoshikage Kira, se desvaneció gradualmente. Hodo Chenjie fue llevado a la habitación. Como Omar y los demás estaban allí, y bajo la atenta mirada de Makoto, la policía simplemente le quitó las esposas para evitar cualquier resentimiento. ¿Makoto-san? ¿De verdad eres tú? Hodo miró a Makoto con entusiasmo, luego miró a Kira y dijo sorprendido, ¿eres ese estudiante de la UA? Chenjie, vámonos. Makoto se levantó, tomó la mano de Hodo y se preparó para llevárselo. Pero Hodo se mantuvo firme, cabizbajo. La voz del inspector Tsukauchi llegó desde un costado, y Bikiyakun, su crimen aún no se ha determinado. Ahora no es el momento de que se vaya, ¿verdad? Makoto frunció el ceño y miró a Tsukauchi. Dado que Chenjie puede reconocer a este estudiante, ¿no demuestra eso que no causó daño alguno a la UA? Solo se puede considerar allanamiento. Y según la ley, el simple hecho de entrar en la UA no es un delito que justifique arresto, ¿verdad? Y Bikiyakun, debería saber que estás tergiversando los hechos, dijo lentamente el inspector Tsukauchi después de que Makoto chasqueara la lengua. Aún no hemos tenido oportunidad de interrogar a Hodo. Necesitamos comparar y confirmar su testimonio con el de Kira-kun antes de poder determinar su delito. Si dejo hablar a Chenjie, seguro que dirá algo que no debería. La alegría que Makoto sintió al ver a Hodo se desvaneció. Dijo con gravedad, supongo que ya interrogaste a los demás. ¿Cuál fue su testimonio? El inspector Tsukauchi le respondió con franqueza. Aparte de unos pocos líderes, los demás que invadieron UA eran matones de poca monta que solían frecuentar Seaside Park. Miró a Omar y continuó, Omar destruyó su territorio, por eso la Liga de Villanos los incitó a intentar matarlo. También debería saber que Chenjie no podría ser el cerebro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la información que obtendrías de él y la de los otros matones? Makoto no se echó atrás, hablando en nombre de Hodo. Sus antecedentes están limpios. Todos sus antecedentes están archivados con las autoridades locales. Es completamente diferente a esos vagabundos. Si los demás buscaban venganza, entonces él fue completamente engañado. Es solo una víctima inocente que quedó atrapada en esto. Hodo dijo de repente en voz baja, Makoto-san, no tienes que hacer esto. Levantó la vista y liberó su mano. Sé que esta vez cometí un error. No puedes dejar que me derrotes. Me has protegido demasiadas veces. Esta vez, debería ser yo quien reciba el castigo. Cállate. Makoto se giró de repente y le dio un puñetazo, gritándole al hombre en el suelo, no digas tonterías, pude protegerte antes, y puedo protegerte ahora, no seas tan derrotista todo el tiempo, solo tienes que quedarte detrás de mí. Makoto-san. Nadie intervino en esta escena repentina. Simplemente observaron en silencio. Makoto le dijo al inspector Tsukauchi en voz baja, ¿entonces puedo llevarme a Chenjie conmigo ahora? Kira-kun, ¿qué opinas? Tsukauchi le planteó la pregunta a Kira. ¿Crees que la ayuda que te brindó durante la invasión es suficiente para compensar su crimen? Capítulo 57. Visita al hospital. Así que me dejan esto a mí. Kira pensó un momento y luego hizo una pregunta que lo tenía desconcertado.
En la zona de conflagración, ¿fuiste tú quien usó el walkie-talkie para informar a las demás áreas? Después de que Hodo Chenji asintiera sin dudarlo, Kira sonrió y le dijo al inspector Tsukauchi. No estoy seguro de cuánto me ayudó. Solo puedo decir que sin su informe, probablemente no habría podido contactar a los otros estudiantes. ¿De verdad? Así que fuiste tú quien informó desde la zona de conflagración. No me extraña que algunas cosas no cuadraran cuando tomamos declaración a los demás. El inspector Tsukauchi ya había reconstruido un panorama relativamente completo de lo sucedido a partir de los testimonios de los demás estudiantes y criminales. Reflexionó un momento y rápidamente tomó una decisión. Si el enemigo no hubiera recibido la noticia de que los estudiantes de la zona de conflagración habían sido capturados, quizá no habrían bajado la guardia. Los estudiantes de las otras zonas quizá no hubieran llegado a tiempo en el último momento, y All Might quizá. Ejem. Después de la tos repentina de All Might, el inspector Tsukauchi le dijo a Makoto. Puedes llevarte a Hodo Chenji contigo, pero si hay algún nuevo desarrollo en este caso, debes asegurarte de que puedan localizarlo de inmediato. ¿Me liberan? Hodo parecía aturdido, pues no esperaba que las cosas salieran así. Ya se había preparado para pasar unos años en prisión. Si no te hubiéramos liberado, tu hermano mayor podría haber derribado mi comisaría, dijo el inspector Tsukauchi con un inusual toque de humor, entregándole un papel. Firma esto. Después de firmar, puedes irte. Recuerda dejar un número de teléfono, y si vas a salir de la ciudad, debes informar a la policía con antelación. En ese momento, Kira vio que el cuerpo de All Might temblaba de repente. Se levantó y estaba a punto de irse. Almect, ¿se acabó tu tiempo? El inspector Tsukauchi giró la cabeza con expresión cómplice. ¿Te mantuvimos aquí demasiado tiempo? Está bien. Después de todo, ya nos ocupamos del asunto de Nomu, dijo All Might, volviéndose hacia Kira. Joven Kira, irás al hospital en un rato, ¿verdad? Saluda a Isabakun y a 13 de mi parte. Tengo algo urgente que atender, así que me voy primero. Kira no sospechó nada. Después de todo, que una persona tan ocupada como Omar pasara tanto tiempo con él ya lo había abrumado un poco. Incluso empezó a preguntarse qué había hecho mal para merecer tanta atención de Omar. Después de ver a Kira asentir, Omar finalmente volvió su mirada hacia Makoto y dijo con una sonrisa irónica. Makoto-kun, aunque no sé por qué me guardas rencor y dejaste de ser un héroe profesional, en mi corazón, siempre serás el héroe que estaba activo en las zonas de peligro. Makoto lo miró pero no dijo nada, incluso contuvo a Hodo, que estaba a punto de hablar. Kira no tenía motivos para quedarse más. Al principio había querido que lo llevara el inspector Tsukauchi, pero como estaba ocupado, no le quedó más remedio que tomar el metro. Por suerte, la estación más cercana no estaba lejos, y ya era hora punta. Después de despedirse de la oficial Sansa, Kira salió de la estación de policía y llegó a la estación de metro en menos de 10 minutos. Mientras Kira miraba el mapa, tratando de decidir en qué parada bajarse, de repente una voz vino detrás de él. En realidad no te ayudé, ¿verdad? Solo era un enemigo al que dejaste ir con gentileza. ¿Por qué dijiste eso? Kira se dio la vuelta. Hodo Chenji estaba detrás de él, con los ojos encendidos. Naturalmente, la policía no le había dado tiempo a cambiarse ni a ducharse. Seguía con los mismos vaqueros rotos, con aspecto de recién revolcado en un basurero. Debió de haber corrido desde la comisaría después de firmar los papeles, aún tenía la cara perlada de sudor. Los oficinistas y estudiantes que pasaban lo miraron con disgusto y lo rodearon deliberadamente, incluso tomando el camino más largo para evitar el punto más cercano al siguiente metro. Pero Hodo no era de los que se preocupaban por esas cosas. Aunque Kira tenía cierta obsesión con la limpieza, no lo demostró. Dijo con calma. Dijiste que querías volver a tocar en el escenario, ¿verdad? Solo quiero oírte tocar. Eso es todo.
¿De verdad? Tanto mi benefactor como Makoto-san lo han dicho. Parece que no tengo más remedio que subir al escenario, murmuró Hodo para sí mismo, y luego levantó la vista con los ojos llenos de confianza. Espero que puedas venir a mi próximo concierto. Estoy deseando que llegue. Hodo Chenjie señaló a Kira con el dedo, como si quisiera decir algo pero no lo hizo. Retrocedió unos pasos, se dio la vuelta y corrió hacia la multitud que salía de la entrada del metro. La gente a su alrededor, inconscientemente, le abrió paso. No vas a seguirlo, dijo Kira, mirando su espalda mientras se alejaba. Lo acabas de salvar, ¿sabes? Makoto emergió de detrás de un cartel, se acercó a Kira y se quedó hombro con él, observando la espalda de Hodo. Suspiró. Esta es la segunda vez que veo a Chenjie con tanta confianza. La primera vez fue cuando formamos nuestra banda. La segunda vez es ahora. Está así por tu culpa. Te lo agradezco, dijo Makoto con un tono despreocupado, lo que dificultaba percibir su sinceridad. Déjame darte un consejo. Si yo fuera tú, me iría de UA lo antes posible. Almac ya no es tu refugio. Tras decir esto, Makoto caminó hacia la salida, como si solo hubiera venido a advertir a Kira. Rápidamente se mezcló entre la multitud y desapareció. Kira siguió en silencio a la multitud hacia el metro que se acercaba desde lejos. Encontró un asiento relativamente espacioso y dijo en voz baja. Ya lo sé, incluso sin que me lo digas. En esta sociedad sobrehumana, algunas personas con dones sanadores, tras recibir formación profesional, eran asignadas a trabajar en hospitales. Este tipo de persona no era muy común en los hospitales tradicionales, pero en este hospital privado especializado en héroes, constituían la mayoría del personal. Había muchos estudiantes así en el curso de apoyo de la preparatoria UA. No tenían dones poderosos, pero admiraban a los héroes y venían a trabajar a este hospital, donde podían estar en estrecho contacto con ellos y tratar sus heridas. Su trabajo era principalmente de enfermeros. La mayoría de los médicos del hospital eran estudiantes destacados de universidades prestigiosas. Era bien sabido que el departamento de medicina era el más difícil de acceder en las universidades de este país. Los estudiantes que se graduaban allí recibían un salario anual de 7 cifras en cuanto empezaban a trabajar. Además de hospitales privados bien pagados, este hospital especializado en tratar a héroes era el que más los tenía. Con equipo médico avanzado y la ayuda de personas con dones sanadores, trataban las heridas de los héroes con eficiencia. El lugar al que Kira había llegado era este mismo hospital que se especializaba en tratar lesiones que no se podían mostrar al público, el hospital privado para héroes. Hola, soy estudiante de la UA. Me gustaría visitar a Sota Isaba y al Pro Hero 13 en la habitación 505. La recepcionista miró a Kira con sorpresa. Así que tú eres la estudiante del curso de héroes de la UA que fue atacada. Nunca pensé que el enemigo sería tan brutal como para herir tan gravemente a 2 héroes profesionales. Nos estaban protegiendo a nosotros, los estudiantes, dijo Kira suavemente. Parece que el esfuerzo de tus profesores no fue en vano, dijo la recepcionista, sonriendo de repente a Kira. Probablemente no lo sepas, pero eres la 4ª estudiante que viene de visita hoy, ¿sabes? ¿El 4º? Kira se sorprendió un poco. ¿Había venido alguien más aparte de él? Hay una estudiante de visita ahora mismo, dijo la recepcionista, mirando la hora. Si calculas bien el tiempo, quizá puedas conocerla. Es una auténtica belleza, por cierto. Es perfecta para un chico guapo como tú, dijo con una sonrisa pícara. Capítulo 58, en la habitación del hospital. Disculpe, dijo Kira mientras abría la puerta de la habitación 505. Lo primero que vio fue una cama vacía. El otro lado estaba separado por una cortina y apenas pudo distinguir la silueta de alguien sentado en una silla.
Justo cuando Kira dudaba si entrar sin contemplaciones, una voz femenina ligeramente sorprendida se escuchó desde detrás de la cortina. ¿Eres tú, presidenta de la clase? Pronto, la persona sentada en la silla se levantó, retiró la cortina de gasa y reveló el hermoso rostro de una chica con un uniforme de la UA. ¿Yao Yorosu? ¿Así que la recepcionista hablaba de ti? Kira asintió rápidamente a la afirmación de la recepcionista de que era una belleza excepcional. Pensándolo bien, en su clase, solo Yao Yorosu podía estar a la altura de tal título. Asui era una chica linda y común. Hir siempre era frío y distante. Asido parecía estar lleno de energía traviesa. Uraraka era amigable. Agakure podía ser ignorada por completo. Claro, estos eran solo sus pensamientos. No sabía qué pasaría si los decía en voz alta. Yao Yorosu se quedó desconcertada por un momento, pero no le dio importancia. En cambio, como una joven de la alta sociedad, le dedicó a Kira una profunda y formal reverencia. Kira-kun, muchas gracias por hacer que Ojiro-kun viniera a salvarnos. Al oír esto, Kira comprendió al instante por qué no había habido respuesta de la zona montañosa. Debieron de estar en peligro en ese momento. Ese fue el logro de Ojiro-kun. Deberías agradecerle. No Yao Yorosu, obstinadamente, mantuvo la cabeza gacha. Sin tu disposición, Kira-kun, Ojiro-kun no habría podido venir a salvarnos. Podríamos haber sido tomados como rehenes y utilizados como una herramienta para amenazar a All Might. Está bien, acepto tu agradecimiento. Kira se sentía perdido con la gente que insistía tanto en la etiqueta. Respondió con impotencia. Kira, ¿estás bien? Aizawa, quien hasta ahora había sido un personaje secundario, intervino de repente, interrumpiendo su mutua deferencia. Para ser honesto, debería ser yo quien te dé las gracias. Solo hacía lo que debe hacer un delegado de clase, dijo Kira, mirando a Aizawa. Estoy bien, pero tú, sensei, pareces estar gravemente herido. Aizawa estaba apoyado contra la pared, a la cabecera de la cama, con una bata de hospital a rayas azules y blancas. Tenía una mano enyesada y la otra, estirada bajo las sábanas con una vía intravenosa. Su cabello revuelto parecía no haberse lavado en mucho tiempo, y su rostro estaba envuelto en varias capas de vendajes. Tenía toda la cara cubierta como una momia y confiaba únicamente en su oído para escuchar la conversación entre Kira y Yao Yorosu. No es tan grave. Solo da miedo. La voz perezosa de Aizawa salió de entre las vendas. No tengo los ojos ciegos, solo no puedo abrirlos por un tiempo porque usé demasiado midón. La fractura del brazo sanará pronto. Sensei, ya estás gravemente herido. Yao Yorosu se giró y empezó a sermonearlo. Menos mal que este es un hospital privado especializado en héroes. Si fuera un hospital normal, una lesión como la tuya te dejaría en cama durante decenas de días, y aún así podrías no recuperarte. Sí, a Aizawa le estaba dando un dolor de cabeza. Su alumna era genial en todo sentido, salvo por ser sorprendentemente insoportable en situaciones como esta. Aizawa cambió de tema rápidamente, volviendo la cabeza hacia la puerta. Kira, probablemente no sepas qué pasó después. Deja que Yao Yorosu te lo cuente. Claro, dijo Kira, colocando las mandarinas que había comprado sobre la pequeña mesa redonda iluminada por el sol. Había oído que esta fruta podía complementar el calcio, lo cual le vendría bien a Aizawa. Se sentó al borde de la cama, cerca de la ventana. Aunque ya había oído el resultado de boca de Asui, como Aizawa cambiaba de tema, no le importó volver a oírlo. ¿En serio, sensei, no le importa volver a oír el principio? Yao Yorosu se sentó en la silla, suspiró y le dijo a Kira con dulzura. Entonces empezaré por mi experiencia. Así que fue Iida quien fue a informar a la escuela. Kira no se sorprendió. Era la persona más indicada para transmitir el mensaje y había tomado la decisión correcta. Pero en otra parte del relato de Yao Yorosu, tenía una pregunta: ¿por qué All Might se quedó ahí parado,
esperando a que la liga de villanos atacara. Eso era completamente inusual para el estilo de lucha proactivo de All Might. Pero Kira miró al inexpresivo Aizaba y resistió el impulso de preguntar. Ahora no es el momento. Después de que llegó la policía, todos fuimos a la enfermería. Tras un tratamiento sencillo, nos interrogaron en una habitación vacía de al lado, dijo Yaoyorozu, mirando a Kira. Quería quedarme a cuidarte en ese momento, pero Asui insistió en que fuera ella quien asumiera esa responsabilidad. ¿Será porque se siente mal por haberme lastimado? Kira no le dio mucha importancia y preguntó, ¿y qué hay de 13? ¿Le dieron de alta? Por su relato, se enteró de que 13 había sido emboscado por la puerta de transposición de Kurohiri y, en el calor del momento, había usado su don agujero negro contra sí mismo. Afortunadamente, con sus instintos de héroe profesional, inconscientemente se contuvo y no desató completamente su don. De lo contrario, con un don tan poderoso como el suyo, no solo se habría desgarrado la espalda, fácilmente podría haber perdido la vida. 13 fue a un examen físico, respondió Yaoyorozu con expresión preocupada. No sé por qué, sensei, pero aún no se ha quitado el traje espacial. Se lo quitará cuando el médico lo examine. Simplemente no quiere quitárselo delante de los estudiantes por su dignidad, respondió Aizaba. Siempre dice que si vieran su rostro real, ya no lo admirarían. Es una persona tan rara. Aizaba-kun, hablar mal de mí a mis espaldas no es un acto heroico, dijo 13, todavía con su traje espacial, mientras una enfermera lo llevaba en camilla. Al ver a Kira, una voz alegre salió de su altavoz. Oye, Kira-kun también está aquí, como puedes ver, nos estamos recuperando rápidamente. Genial, dijo Kira con una sonrisa. Todos los estudiantes de la UA te esperan pronto para que regreses a clases. Eres muy amable, Kira-kun. No hace falta que me hables con tanta educación, dijo 13 alegremente. Esta vez hiciste un gran trabajo, cumpliendo con tus responsabilidades como presidente de la clase. Ya lo he decidido, en el próximo entrenamiento de rescate, serás tú quien se haga la víctima. ¿Seguiremos entrenando en la USJ?, preguntó Kira sorprendida. El enemigo acaba de aparecer. Es mi bebé. Si no hay estudiantes aprendiendo ahí, lloraré. El comportamiento actual de 13 no se parecía en nada al caballero serio que solía ser. En cambio, desprendía amabilidad y buen humor. Además, con Sementoscun ayudando con las reparaciones, los edificios dañados estarán listos pronto, dijo 13. Y la voz sonriente de 13 fue bajando gradualmente. Si no hacemos el entrenamiento de rescate en la USJ, ¿no significaría que hemos perdido? Capítulo 59, Meisei y Vicky. No mucho después, Momo Yaoyorozu miró la hora, hizo una reverencia en señal de disculpa y se apresuró a irse. Quizás sea un poco caritativo decirlo, pero después de que Yaoyorozu se fuera, Kira pudo sentir que ambos profesores se relajaban visiblemente, sus nervios ya no estaban a flor de piel. Kira-kun, tengo un viejo amigo que está siendo atendido abajo. Voy a verlo. ¿Puedes hacerle compañía a Aizaba?, dijo 13 Sensei mientras giraba hábilmente las ruedas de su silla de ruedas con sus manos enguantadas. Hizo un amplio giro para darse la vuelta y se dirigió hacia la puerta, hacia el ascensor. Sensei, ¿quieres una manzana?, preguntó Kira, pelando una manzana en silencio, desprendiéndola en una espiral perfecta. Después de decirlo, se dio cuenta, oh, no puedes comer nada. Era evidente que Aizaba se mantenía gracias a la glucosa de su suero intravenoso. Probablemente no había comido nada en todo el día. Un silencio incómodo cayó entre ellos, roto solo por el tic-tac del despertador en la mesa de noche. Kira, ¿te importaría llevarme abajo para que tome el sol?, dijo Aizaba de repente. El médico dijo que me trasnocho demasiado y necesito sol para mantener el equilibrio de oligoelementos en mi cuerpo. Al oír esto de Aizaba, que estaba envuelto en una momia, Kira, naturalmente, no tenía motivos para negarse. Aunque Aizaba no tenía las piernas lesionadas, en su estado actual de incapacidad visual necesitaba a alguien con él.
Kira corrió al mostrador de servicio de ese piso y, después de una breve explicación, pidió prestada una silla de ruedas del hospital. Sensei, por favor. Mientras Kira ayudaba a Aisaba a levantarse de la cama, vio las cuencas de sus ojos hundidas y las tenues manchas de sangre en las vendas blancas. Dejó a un lado sus dudas, lo ayudó a sentarse en la silla de ruedas y colgó la bolsa de suero en el poste. Kira lo empujó fuera de la habitación y lo llevó al ascensor. Allí, un hombre con bata de hospital también esperaba el ascensor. Vaya, vaya, pero si es nuestro valiente héroe profesional, Eraserhead, dicen que tú y All Might repelieron a los enemigos invasores sin un rasguño. Nunca pensé que los vería aquí, dijo el hombre, inclinándose con una expresión juguetona y exageradamente confundida. Me pregunto por qué. Aisaba no habló. Kira también empujó la silla de ruedas en silencio, esperando el ascensor. Hasta donde él sabía, este lugar solo estaba abierto a aquellos con licencias de héroe. En otras palabras, todos los que recibían tratamiento allí eran héroes profesionales. El hombre frente a él, naturalmente, no era la excepción. Aún no podía determinar sus intenciones, así que no se apresuró a hablar. El hombre no parecía dispuesto a soltarlo solo por su silencio. Continuó señalando a Aisaba. Recuerdo que tu arma es una bufanda especial. Me pregunto por qué te la has atado a la cara para que parezca que estás herido. ¿Será algún tipo de cosplay? Eres todo un entusiasta. Al ver que ambos seguían ignorándolo, inclinó la cara con descaro frente a Kira, que estaba detrás de la silla de ruedas. ¿Eres alumno de Eraserhead? No eres feo. Siempre me han gustado los chicos como tú. Extendió la mano, como si quisiera tocarle la cara a Kira. Aunque la otra persona era del mismo género, Kira sintió que tenía derecho a defenderse de un acoso tan evidente. Para evitar cualquier movimiento posterior, usó a Amon con decisión para apartar la mano del hombre de un manotazo y dijo con el ceño fruncido. Como superior, ¿así es como tratas a un menor? ¿Acaso estás calificado para ser considerado un héroe profesional? El hombre giró la muñeca, lastimada por la bofetada de Kira. No parecía enojado por el tono insubordinado de Kira. En cambio, estaba emocionado de que alguien finalmente le hubiera hablado. Aisaba, ¿escuchaste eso? Tu estudiante está cuestionando mi identidad. ¿Vas a decirle que mi identidad es falsa? Me gradué en la misma clase que tú. No puedes decir que no me recuerdas, ¿verdad? En respuesta a su tono urgente, Aisaba simplemente le dijo a Kira. El ascensor está aquí. Vamos. No parecía tener intención de responsabilizar a Kira por sus acciones, ni tampoco quería estar de acuerdo con él. Timbre. Las puertas del ascensor se abrieron. Kira empujó a Aisaba dentro del ascensor y giró la silla de ruedas para que pudiera mirar hacia la puerta. Oye, Aisaba, ¿me vas a dar esa actitud otra vez? El hombre parecía furioso y estaba a punto de entrar al ascensor para golpearlo. Siempre es así cada vez que te hablo, ¿eres tan frío? ¿Quién te crees que eres? De repente, se quedó congelado. Aisaba tenía la mano derecha vendada y una vía intravenosa en la izquierda. Tenía la cara vendada, pero sentía como si pudiera ver esos ojos rojos como la sangre que no deberían estar allí. Si yo fuera tú, no me acercaría más. Ya no somos los mismos, presidenta de la clase, Meisei y Vicky. El hombre se quedó paralizado, sin dar un paso más. Solo observó cómo las puertas del ascensor se cerraban, ocultando por completo la figura de Aisaba. ¿Ya no somos los mismos? Meisei y Vicky miró su propia mano vendada, se apoyó contra la pared al lado del ascensor y lentamente desenvolvió las vendas. En su palma solo había una herida con costra, que parecía el más común de los cortes. Kira empujó la silla de ruedas a través de la puerta trasera del hospital hasta el espacioso jardín interior. Era apenas abril o mayo, la época en que los cerezos estaban en plena floración. Este jardín no era la excepción.
Los pétalos de los cerezos estaban esparcidos por el suelo, formando un mantel rosa natural. Aquí y allá, se veía a gente con batas de hospital sentada en el suelo junto con otros con disfraces de héroes, disfrutando de los cerezos en flor y comiendo las cajas bento que les habían traído sus visitantes. Kira, sabes que para un héroe, descansar es algo muy raro, dijo Aizawa de repente mientras Kira empujaba la silla de ruedas hacia un banco junto a la fuente central. Todos los días estás en un lugar de desastre o de camino a uno. Poder disfrutar de los cerezos en flor y comer con un amigo es un gran lujo. Es el deber y la responsabilidad de un héroe profesional. Al asumir una misión importante, cuando enferman o se lesionan y son hospitalizados, pueden disfrutar de privilegios que los civiles no tienen, dijo Aizawa con un suspiro. Todos sus gastos médicos están cubiertos, pueden tomarse licencias de sus agencias sin condiciones e incluso cuentan con seguridad social y una generosa compensación durante su periodo de descanso. ¿Entonces algunas personas empezaron a tener ideas retorcidas? Kira empezaba a comprender de qué quería hablar Aizawa y continuó con el tema con iniciativa. Sí. Para obtener derechos, hay que cumplir con las responsabilidades. Eso es algo que hasta los niños entienden. Pero algunos no lo creen así, dijo tras una pausa. Buscan todo tipo de maneras de descuidar el trabajo. Cada vez que sufren una pequeña lesión, gritan como si se les hubiera reventado la arteria principal, ocupan los recursos compartidos del colectivo y se niegan a abandonar el hospital. Para ellos, fingir enfermedad es algo común y eludir sus deberes es algo normal. Mientras puedan vivir una vida tranquila, ¿a quién le importan las tormentas que azotan el exterior? ¿Estás hablando de ese hombre de ahora? Tal vez. Aizawa-sensei, ¿de verdad le parece bien que sus heridas no se conozcan públicamente?, preguntó Kira de repente. Aizawa no respondió directamente. Simplemente dijo: Kira, hay un poco de ruido aquí. Vamos al mirador. Capítulo 60, Vieja llama. Alrededor de las 2 de la tarde, después de un abundante almuerzo en el hospital con Aizawa, Kira terminó su visita y emprendió su regreso. Por supuesto, Aizawa seguía sin poder comer. Simplemente observaba cómo Kira devoraba su comida. Kira tenía hambre de verdad, hacía tiempo que no comía. Ignoró las miradas de los demás en la cafetería y simplemente se llenó la boca con elegancia. Hubo un breve interludio. Kira vio al delegado de la clase de Aizawa, Meisei Ibiki. Llevaba una bata de hospital y sostenía una bandeja, riendo a carcajadas con una enfermera. La enfermera parecía impotente y simplemente siguió la corriente con una sonrisa profesional. Al ver a Aizawa, su expresión cambió. Era como si hubiera sorbido algo indescriptible. Su voz se apagó en su garganta y todo su rostro se puso verde. Con aire hosco, tomó su comida y se sentó en el rincón más alejado de ellos. ¿Todos los héroes que son tratados aquí son solo un grupo de holgazanes esperando morir? Por supuesto que no. Mientras Kira empujaba la silla de ruedas de Aizawa, varias personas, también con batas de hospital, lo saludaron. Claro que la mayoría no sabía quién era la momia en silla de ruedas y simplemente saludaban respetuosamente a este héroe gravemente herido. Una de ellas, una mujer que parecía estar visitando a una amiga, la miró de reojo al pasar y se detuvo de repente. Se giró y empezó a dar vueltas alrededor de la silla de ruedas con una sonrisa sospechosa, examinando a la momia. Aizawa no reaccionó cuando los demás lo saludaron, simplemente dejó que Kira les diera las gracias en su nombre. Pero esta vez, después de que la mujer lo mirara un rato, dijo con impaciencia: «Deja de mirarme. Me estás bloqueando el paso». La mujer no estaba enojada. En cambio, se irguió, puso las manos en las caderas y rió a carcajadas. «Lo sabía, de verdad eres tú, Aizawa». Tras terminar de reír, se inclinó de nuevo. Llevaba una camisa fresca de manga corta que dejaba al descubierto su abdomen. Kira notó que era una vieja conocida de Aizawa-sensei y, con mucho tacto, giró la cabeza, pasando silenciosamente a un segundo plano.
Tengo que decirte, ¿lo estás pasando tan mal en la UA?, preguntó, tocando las vendas de la cara de Aisaba, con los dedos temblando casi imperceptiblemente. Si no puedes venir a la UA, ¿qué tal si vienes a mi Shiketsu? Deja ya de tonterías. Parecía haber malinterpretado lo que Aisaba quería decir. Levantó la vista y pensó un momento. Si no quieres ser profesor, ¿qué tal si te dedicas a la casa? Después de casarnos, trabajaré y me parece bien que cuides a los niños en casa. Tonterías. Hablar contigo es una pérdida de tiempo, dijo Aisaba, con la paciencia casi agotada. Le ordenó a Kira, Kira, ignórala. Empújame. Quiero descansar. No insistió. Con una sonrisa, dio un paso atrás a la derecha y se abrió paso, murmurando, Aisaba, si tratas así a las chicas, nadie te querrá. Solo una mujer con amor maternal y un gran corazón como yo te consentiría así. ¿Seguro que no quieres considerar estar conmigo? Mientras Kira empujaba la silla de ruedas, de repente le dijo, eres alumno de Aisaba, Kira, ¿verdad? Te diré que, aunque Aisaba tiene un carácter un poco fuerte, tu clase no puede intimidarlo. Kira soltó una risa irónica, giró la cabeza y dijo con impotencia, de acuerdo, seguiré las instrucciones de mi esposa del maestro. Se mirara por donde se mirara, era claramente un antiguo amor de Aisaba. Kira. Uno fue el rugido enojado de Aisaba, el otro fue el grito de sorpresa de la mujer. Tienes buen gusto si alguna vez necesitas algo, solo ven a la preparatoria Shiketsu y dime mi nombre. Ante la ahora palpable intención asesina de Aisaba, la mujer rió a carcajadas y salió corriendo. Me voy, Aisaba, te veré luego. Al menos deja un nombre. Kira giró la cabeza hacia atrás para mirar a la enfurecida momia. Kira, tu Aisaba suspiró y se enderezó. Olvídalo. No sabes nada, vámonos. La mujer ignoró el prohibido correr en el hospital de la enfermera y corrió hasta la esquina antes de detenerse. Se apoyó en la pared, extendió la mano y miró el trozo de vendaje que se había quitado, apretándolo con fuerza en el puño. La Liga de Villanos realmente han hecho algo audaz. Dindón. A mitad de camino, el teléfono de Kira sonó de repente. Lo abrió, echó un vistazo y luego se metió en otro callejón. No mucho tiempo después, una casa de alquiler un tanto destartalada apareció frente a él. Aunque era un edificio de 2 pisos, las paredes exteriores parecían no haber sido renovadas en mucho tiempo y estaban cubiertas de hiedra verde. Las enredaderas verdes serpenteaban entre las grietas de las paredes, creciendo de forma salvaje. Aunque esto sucedía en la ciudad del castillo, el entorno desolado hacía difícil imaginar que se tratara de una ciudad, y aún más difícil imaginar que alguien aún vivía en esa casa destartalada. Toca, toca. Kira tocó la vieja y desgastada puerta de madera. Tras una serie rítmica de golpes, esperó pacientemente. Cap, cap. Después de que el sonido de un cuervo se repitió varias veces y pasaron 10 minutos, el sonido de paso se hizo más fuerte y finalmente la puerta se abrió. La persona que abrió la puerta era una hermosa joven con un vestido blanco. Tenía una larga cabellera verde que le caía sobre los hombros. Su cabello era largo y espeso como una enredadera resistente, con pequeñas espinas. Su apariencia evocaba fácilmente una rosa espinosa, pero para Kira se parecía más al insensible Enkidu. Ah, eres tú, dijo la chica con voz etérea. Te he estado esperando mucho tiempo. Kira arqueó una ceja. Entonces, ¿por qué no abriste la puerta antes? Estaba cuidando las flores. No pude parar, dijo la chica, dándose la vuelta y entrando en la casa. Pasa. Ya llegaron tus cosas. Entonces entraré, dijo Kira, siguiéndola. Se quitó los zapatos al entrar y, como era de esperar, se puso las pantuflas que ella le había preparado. El interior de la casa no estaba tan desolado como el exterior, pero estaba repleto de vegetación.
Desde el frente no se notaba, pero el centro del tejado estaba completamente ahuecado, permitiendo que la luz del sol entrara sin obstáculos, creando una composición de luces y sombras en la habitación. Bañándose en la luz del sol estaba la chica del vestido blanco, y a su lado había varias macetas con flores y plantas. En esta casa, sobre las mesas, el suelo, los armarios, casi cada rincón estaba lleno de flores y plantas de diferentes colores y tamaños. Lo único que tenían en común era que todas estaban bien cuidadas y brillaban con un brillo deslumbrante. La niña cogió una regadera que había sobre la mesa baja y vertió un chorro constante de agua en una maceta, como si continuara lo que venía haciendo antes. Ya te traje tus cosas. Están en tu habitación, dijo la chica, como murmurando para sí misma. Kira ya se había acostumbrado a su actitud de indiferencia. Se agachó y sacó un llavero de debajo de la mesa transparente, caminó hasta el final del pasillo, encontró la llave de la habitación en el llavero y abrió la puerta. No había luz en la habitación, ni objetos, salvo una gran caja del tamaño de una persona en el centro. El objeto, parecido a un ataúd, parecía sellar algo, permitiendo que la criatura encerrada en su interior durmiera plácidamente. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajero de la niebla. Santino Moreno 3262, Landon Vargas 2297, Kevin Macay 7864, Mireles Ibarra Enrique 7582, Mapache Azteca 1728, Santiago Cortés 2500, Jauneb 9113, Alaina Dalit 4318, Hikaru-003, Nxpingamer 6443, Luis Carlos Vega Jiménez 7303, Cochitagamer 820, Justín Sánchez, Iván Zambrana 6944, Bocchi FVT, Samuel de Luc 8078, Ureta Valdivia José Manuel 8612, Inconito, FX2DH, Diego Gallardo Alania 2230, BDJDNSJK, Delma Prime 3233, Tobias Ruiz Díaz 3611, Brian Fuentes 2140, Xteorias 4234, Wilbert Hernández 5169, Samir Pacara 4921, Jesús Pérez, DC7QD. Jan Valladares, Andy Pariona, V6O, Error, BRI5BM, Tetraco, Kido Ledesma, LLY Yusnine, Adonis Alvarez, Jonathan Pérez 9828, Javier Franco 7845, Lucifer Estrella de Muerte 8487, Prochalife 8851, Quisosin Vida 4301, Juan Pablo Castro Gómez 2280, Neru-Toji, Claudia Díaz, ZP2CF, José Jiménez 6008, Imperio Freddy 846, Osvaldo Pantaleón Sánchez 3290, Tiago Ramayón 4968, TEP 77, 20 Onetex X, Evilizuku 3592, 0 El Comerciante, Luis Guzmán Loredo 4430, Jesús Evaristo Jiménez Pérez 2158, Key Quesada 5545, Arte 4742, Luis Armando Sánchez 2637. Juaco 8507, Nebula 1112, Diego Vadillo, F6Z, Leighton-Lucky 1610, Ramón Jesús Noriega 6947, IP 7837, Camilo Pérez 4962, Teorías Fox 4320, Daniel Esteban Campos Mora 7308, SF-XD, Juan Cárdenas o 8P, Isukufanfic 9146, Santiago Pardal 290, Jonathan Diego Morales, W9Q2T, Salvador García 5018, Josué Hitten 7897, MR Black, D2J, AMP 9165, King Moimo 93, Saitoid 0, Jean-Pierre Pallecuevas 1982, Luis Jaase, M1T, Eduardo Salgado 5667, Mauricio Bruno Medina, CB2PK, Jesús Rafael Sosa Barrera 1350, Patricio Gutiérrez Núñez 9415, Brian Moreno 4759, MR-Polibrijev. Dark Knight 0009, La-BC, No Channel 04, Verde 123K, Matt M5YR, Yuki 1524, Anónimo 365 Zip 5, Isau 962, Didio Valdes 8020, Alesteorias, Lcian, Michael Arce Alaní 5518, Facundo Nahuelerazo 3798, Rabos-,
Cirque 4805, el jugador 1818. Yashiro Satokami 6411, Yusbani Cruzpale 9242, Walter Muérgano, Diou 1381, Razo 518, Song Jin Park, Alexis 1717M, Tepengin 2321, Nikot 091, Fe Liding, Madara Animes 3688, Infinity Red, R, Coro, WR1MS. Ciro-Omega 239, de los Santos Cortés Victorad 3398, el -ZD1, Tiago 6480, Park Teoid, Juan M6J, Ruth Esmeralda Rivera Barrón 4204, Dilan Gómez 3292, Jesús Coca 5580, David Junior Espinosa Pacheco 9582, Pablo CR 97. Ángel de Jesús López Solo López 4140, Karencor 568, Spartan Tex 117, Gatasueño, Azura Mare, Germán Vázquez 8663. Rampo-2, Lexus 7373, Momoth Momo, Tejeviles Hack, Rex-Night, Ronin 171, Amesa 07, 28F11, Eder Molina 4230. Eduardón 343, de-Guar 6241, Ángel Palomo Vélez 6216, Psycho SDT, Cáliz Lo, Iturbe Díaz Ángel 7084, Álvaro Catala Moreno 6650, Ninja, Lexi 9021, Protos Calvo, Mateo Rivera, X6i, El Rojo Azul, Hank 281, Adán Ramos 2793, X Souta X, Cronegotes 1280, Marcos Castro 8634, Oswaldo Escandón Baez 9464, Andy-2488, Curo Corictor 8285, Barlord-Carn, Ladideidre 5491, Usaman 8883, Jesús Garduza 3527, Papafritab 9366. Víctor Lenovon 3084, Cristian Medina 1058, Gonzalo Aros 3828, Alex Z1N6D, María González, Núñez y 9IF, Chich 0N778, San 104-FF7, Carlos Arturo Romero, Mary Marie Pechan, Blaster 29F, El Kramer 2056, Reaper-Sinigami, Max 8274, Ercapirula Machenry 7998, Mluminou 05, Emanuel H8388, Marco Antonio Paredes de Jesús 1514, Jordan Muñoz, Eri Zamora, GQ1 Su, Ixxayain 9343, Nitsujita 5916, Sebastián Humberto Martínez 9535, Tomás Ramos 9310, Jonathan Fernando Diego Moral, R6N, Acni de XD, El Cremast, Yogurt 1899, Gabriel Mendoza 2576. Alexis Isai Palomares Medina 6666, Jesús García 9844, Bradley Torres Enquis 8458, Edgar Hernández Gómez 8971, Luis Fernando, José Suo, Johan Amaro Portillo, Eser Emanuel Martínez Espinal 1199, Darkus 2225, Víctor Hernández, SN2QB, Goliath Sparta, WMJ 6121, Kiro 4262, Daniel 5850, Neo, Fanfix 1180, Rodrigo Olvera 6032, Asterión Nova 3225, Wendy Mengíbar V4K, CW, V117, Rebeca Yuno 7904, Rodrigo-Moreno, Daniel Zamudio 2704, TRBRK 6361. Vilcasas 8995, de Esteban Masters, Jonathan Gómez 6623, Crisiel Karma 7695, Serpiente 502, Luis García, HF5 Versus. Creyente del Loco. David Flores 2126, Joni 8215, Otolof Lean, Kirito Juestar 6252, José Luis Rodríguez García 9740, Cosme Márquez Tecpa, XR3CI.